Vamos a dar inicio. Ahí está. Bueno, entonces, la charla de hoy se titula A través del océano, la travesía del cromosoma Y. ¿Escuchan bien? ¿La escucha perfecto? Sí, perfecto, Liliana. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la idea de esta charla es partir de algunas reflexiones personales respecto de la información que puede proveer los estudios genéticos, sobre todo estos estudios que se comercializan al público masivo, que pueden aportar al conocimiento del pasado familiar, más allá de tal vez los usos más corrientes que se le dan respecto de predicción de etnicidad o cuestiones que tienen que ver con la salud, que capaz son los usos que más frecuencia se les da a este tipo de kits comerciales. Entonces, la idea en particular de esta charla es centrarnos en un kit genético que es el que se hizo mi padre, Julio Mario Navarro. Él nació el 1 de julio de 1949 en el Sausal, dentro del municipio y departamento de Graneros de la provincia de Tucumán. El examen de Family Tree DNA se hizo a inicios del año 2022 y tengo 3 resultados de él. Por un lado, el del ADN autosómico, por otro lado, el del ADN Y, específicamente el examen del Big I, que dio como haplogrupo el EFTC 1188, y por último, el ADN mitocondrial. ¿Ellos están viendo la pantalla completa? Sí. ¿Están viendo la pantalla completa? No, te están viendo. ¿Me están viendo a mí? No, Sí. a vos. Lo que pasa es que yo lo veo ahí en la transmisión. Entonces, yo tengo que volver acá. Disculpen, pero estamos a prueba y error. Totalmente. Entonces, yo desde acá, La presentar. Sí. Ventana. ¿Toda la pantalla o solo ventana? No, es como quieras. Entonces, Ahí está. Ahí. Ahora sí. Y ya que estamos. Completa. Ahí está. Bien. Sí. Podés arrancar Ahí la mejor. estamos. Que se unieron. Disculpen, pero se unieron un montón de gente más. Se está uniendo y de paso podés presentar la diapositiva de donde arrancan. Sí. Ahí está. Entonces, esta era la presentación, que es la misma que se utilizó en el flyer de difusión. Ahí está. Ahí está. Entonces, vamos a hacer. Ahora sí. Sí, pero al ponerlo en pantalla completa es donde no aparece. Bueno, no importa. Pues. Esto se puede solucionar. Entonces, dejar de presentar y vamos a presentar de nuevo. Pero toda la pantalla. Ahí se entró el aula. Sí. Compartir, admitir entonces. Ahora sí, entonces. Ahí está, ahí está. ¿Ahí lo están viendo bien? Sí. Perfecto. Para algo sirve ser especialista en educación y TIC. Está perfecto ahí. Ahora sí. Entonces, estábamos comentando que la charla de hoy trata sobre un kit en particular, un kit genético que se hizo a través de Family Tree DNA, que es el kit que corresponde a mi padre. De ese kit genético se hicieron 3 pruebas en particular, la de ADN autosómico, la del ADN del cromosoma Y, en particular la opción del Big I que ofrece la empresa, y el del ADN mitocondrial que dio como resultado un haplogrupo de tipo amerindio, C1b, que con las últimas actualizaciones que publicó Family Tree DNA, figura ahora en esa empresa como C1b43.
Esto como punto de partida para ver, bueno, cuál es la muestra que se va a usar de referencia, de la cual se va a hablar a lo largo de estas diapositivas. Si nos vamos al ADN autosómico, este varón tiene 63% de predicción, estimación étnica. Ahí está. De predicción étnica sobre península ibérica y un 35% de origen amerindio, siendo el mayor porcentaje el que corresponde a Andes y Caribe, seguido por América Central y luego centro y sur de México. Luego, en porcentajes muy bajos, tenemos menos de 1% eslavo oriental, amerindio norte de México, amerindio América del Norte en general, y Magreb y Egipto. Estos son los resultados tal cual están publicados en su perfil de Family Tree DNA. Entonces, uno, viendo estas estimaciones étnicas, podría pensar que corresponden a las de un varón descendiente de posiblemente las últimas o las grandes migraciones transatlánticas, sobre todo de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, sobre todo dado los altos porcentajes que da para península ibérica. Sin embargo, si uno cruza esta información con la que aporta la investigación genealógica, tenemos que Julio Mario Navarro es la 9ª generación de varones de apellido Navarro que viven en el continente americano. Fíjate por las dudas. Esto para poder ubicarlo con esta clima. Perfecto. No, yo nomás por los ting, no sé si es que alguien quiere entrar a la conversación. No sabemos. Pero tendríamos que tener pantalla dividida. Claro. Bueno. Como dije, 9ª generación de varones de apellido Navarro que viven en el continente americano. Este era el avance de la investigación hasta octubre del 2024. Estas eran las generaciones que tenía documentadas y respaldadas, obviamente, con todo el acervo de fuentes documentales procedentes tanto de Tucumán como, y esto es lo interesante, de la provincia de San Juan, más documentación que pude ir rastreando en el Archivo General de la Nación. Entonces, estas generaciones, ese ruidito me da la impresión de que... Por ahí pantalla, por ahí. Dale. Perdón, pero quedé en la computadora equivocada. Ahí está, admitir a todos. Perfecto. ¿Qué me decías de la pantalla dividida? No, ahí está. Oh, ya está. Bueno, listo. Volvemos. Entonces, tenemos la generación de Julio Mario Navarro, la de su padre, la de su abuelo, la de su bisabuelo, nacidos en la provincia de Tucumán. Manuel José Braulio Navarro sería el geniarca de origen sanjuanino que se establece en Tucumán y de su matrimonio con Gregoria Ladia Exaltación de la Cruz Frías va a llegar toda esta descendencia al presente. Manuel José Braulio Navarro, nacido en San Juan, y tanto él como su padre, su abuelo y su bisabuelo, nacidos en ese territorio, lo que sería la jurisdicción de San Juan de la Frontera. Y hasta octubre del 2024, el geniarca conocido de esta familia era Gregorio Navarro, casado con Ángela Aragonés. Los datos con los que contaba es que su nacimiento se había dado aproximadamente hacia 1660 y su defunción sí está registrada en San Juan para el año 1726. Entonces, el geniarca lo que nos llevaba hasta ese momento de la investigación era a San Juan de la Frontera a fines del siglo XVII. Esta era la información conocida.
lo cual no es un dato menor, considerando que la incógnita del origen de Gregorio Navarro ya había preocupado, ya había llamado la atención de otros genealogistas. Entre ellos, Vicente Álamos y Walt, que publica un libro en la década del 70, Linaje de los Álamos y sus alianzas en Chile, donde, al hablar de Gregorio Navarro, menciona capitán, vecino de San Juan de Cuyo, casado con doña Ángela Aragonés y Lucero de Tovar, nacida en San Juan el 2 de enero de 1671, hija de don Diego Aragonés y Guerrero y doña Isabel Lucero de Tovar. O sea, la información que da sobre Gregorio Navarro tiene más que ver con información rastreable sobre Ángela Aragonés, más que sobre Gregorio Navarro mismo. Porque hasta este momento se desconocía cuál era la afiliación de Gregorio Navarro. Esto cambió, por suerte, por el cruce de información y sobre todo cuando uno tiene contacto con otros genealogistas y también con lo que está disponible en otros archivos. Y para mí fue más que iluminadora la ponencia de Eduardo Manzano, que se presentó el año pasado en el 13º Congreso Iberoamericano de las Ciencias Genealógicas y Heráldicas, celebrado en San Juan en octubre del año pasado. Su ponencia específicamente se llamó Expedientes matrimoniales y matrimonios de cuyanos que se guardan en el archivo eclesiástico de la ciudad de Córdoba, 1654 y 1800. Y para mí fue una ponencia reveladora porque entre los casos que citó está precisamente uno que está albergado en el archivo eclesiástico del Arzobispado de Córdoba y del cual voy a leer unos fragmentos breves. Es precisamente una información matrimonial. Se quiere dar cuenta de la soltería de una mujer joven, María Rosa de Ledesma, sanjuanina, que estaba establecida en Córdoba, y en la fuente se indica, en la dicha ciudad de Córdoba, en el dicho día 13 de septiembre de 1702 años, el dicho Francisco Ferreira Valladares, para la información que está dando para el efecto de su pretensión, presentó por testigo ante mí el infrascripto notario, en virtud de la comisión amidada por su merced del señor provisor y vicario general de este obispado de Córdoba en el decreto de Retra, a Gregorio Navarro, natural del puerto de Buenos Aires y vecino morador de la ciudad de San Juan de la Frontera, provincia de Cuyo. Un par de líneas más adelante prosigue el documento diciendo: entendido su tenor, dijo que conoce desde que nació, que habrá tiempo de 14 años a la dicha doña María Rosa de Ledesma, por ser como es la susodicha, natural de la dicha ciudad de San Juan, donde es vecino este declarante, por haber casado en ella con doña Ángela de Lucero, parienta de la dicha doña María Rosa de Ledesma, y estar las casas de la morada de la susodicha, y de este, que declara, calle en medio una de otra. Concluye el documento, y preguntado si sabe qué edad podría tener la referida, dijo que es de edad de 14 años, y que lo sabe porque a 14 años que este declarante casó en dicha ciudad de San Juan y que ese año nació la susodicha. Estamos hablando de un Gregorio Navarro que declara estar casado con Ángela de Lucero, que declara que desde hace 14 años está en matrimonio con Ángela de Lucero, que nos estamos dando cuenta que está hablando de Ángela Aragonés y Lucero de Tovar, y ya que la declaración es de 1702, nos está dando a entender que él ya desde 1688 está casado y vive en San Juan. Lo interesante de este documento precisamente es que declara provenir de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, al hacer el cruce de información y buscar la data sobre Gregorio Navarro en Buenos Aires, ahí me encuentro que precisamente Gregorio Navarro, nacido para la misma época en que ya estaba consignada su edad en otros documentos de San Juan, no sería otro más que hijo de Juan Navarro, casado con
Juana Martínez de Saravia, nieto de Gregorio Navarro, casado con María de Burgos, y bisnieto de Gregorio Navarro, casado con María Coutinho. Esto es, lo pone en descendencia directa con los vecinos fundadores, primeros pobladores de la segunda fundación de Buenos Aires. Entonces, gracias a la ponencia de Manzano y precisamente a las fuentes que él utilizó, yo pude rastrear la información que me llevó a establecer recientemente cuál es el origen de Gregorio Navarro, geniarca en territorio sanjuanino de la línea de baronía. Y a su vez poder retroceder por lo menos 3 generaciones más hasta el geniarca de esta línea familiar en territorio americano. Hasta aquí es la información que pude avanzar hasta abril de este año. Lógicamente, esta es una investigación que recién está dando sus primeros pasos, así que no he rastreado información, distintas fuentes, pero todavía no me he abocado de lleno a la reconstrucción de esta genealogía. Sí, es el hecho, para mencionarlo rápidamente, el tipo de material y de fuentes que he estado utilizando para avanzar en estas generaciones, que son en particular el libro El Diccionario Biográfico de Buenos Aires de Raúl Molina, también el libro de los aportes biogenealógicos para un padrón de habitantes del Río de la Plata de Hugo Fernández de Bursaco, a su vez también la colección de documentos sobre los conquistadores y pobladores del Río de la Plata, de Lima González Bonorino y Lux Wong. También algunas fuentes que ya han sido transcriptas, por ejemplo, en el Censo General de Población, Edificación, Comercio e Industrias de la Ciudad de Buenos Aires, de 1887 y publicada en 1889, más allá de, lógicamente, las propias fuentes que se conservan, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación. Esto, por un lado, nos lleva a ampliar el espectro geográfico de cómo se han desplazado por el territorio los varones navarros a través del tiempo, ya desde los inicios del 1600 hasta el presente, definiendo como 3 grandes momentos geográficos. Por un lado, en la ciudad de Buenos Aires, por otro lado, San Juan de la Frontera, y por otro lado, el sur de la provincia de Tucumán. Del mismo modo, las fuentes documentales me llevan también a indagar, bueno, cuál podría ser el origen geográfico y el origen filiatorio de Gregorio Navarro, geniarca en territorio americano. Y ahí las fuentes son las que precisamente me llevan a indagar un poco más. Esta, por ejemplo, es de 1658, es una venta que hace María Coutinho, su viuda, de un cuarto de solar a Catalina Martínez, viuda. Y lo interesante del documento es, más allá de indicar, obviamente, la ubicación del solar y otros datos como para reconocer esa parcela, es que dice, y por eso lo destaqué, que dicho cuarto de solar hube y heredé por muerte de Gregorio Navarro Oquendo de Orquiola. Sí. Entonces, acá ya con el mismo acto de identificar a su primer marido, ya también nos está dando unas claves geográficas bien precisas de cuál podría ser su procedencia, ya no en territorio americano, lógicamente, sino en la península ibérica. Y es así como, desarmando un poquito esta mención que ella hace, nos encontramos ya en el mapa del País Vasco, de donde vendría obviamente el apellido Navarro. Hacia la izquierda, ustedes van a ver que se aprecia la ubicación de Oquendo o Ocondo, y en el extremo opuesto, también marcado y destacado, el puerto de Urquiola, dentro del Parque Natural homónimo. Entonces ahí tendríamos geográficamente graficado
¿dónde estaría ubicada la procedencia de, como lo nombra su mujer, su primera, única mujer, y su viuda, Gregorio Navarro Oquendo de Orchioli? Espectacular, porque fíjate que los apellidos te llevan Pero directamente al directo, lugar. tal Es cual. increíble. Me da la impresión que ese tiqui-tiqui A ver, debe fíjate. ser, sí, que debe haber alguien que se quiera conectar. Admitir a todos. Admitir. Ahí está. Disculpen los que los admití recién, pero multitasking. Ahora sí, continuamos. Sí, montése de vuelta, por favor. Sí, obvio. Porque es espectacular eso. Entonces, para los que recién los admití, disculpen por la demora, estábamos hablando que sobre el geniarca de la familia Navarro en territorio americano, Gregorio Navarro, su viuda en 1658 se refiere a él como Gregorio Navarro Oquendo de Orchiola. Y si uno se pone a rastrear precisamente de dónde proviene cada uno o a qué hace referencia cada uno de estos sitios, tenemos el apellido Navarro, que hace referencia a País Vasco, a toda esa zona de la península ibérica. Hacia la izquierda de la pantalla, de la imagen, la población, el poblado de Oquendo, u Ocondo en vasco, y en el extremo opuesto, el puerto de Urquiola dentro del Parque Natural homónimo. Entonces, ahí tendríamos graficado geográficamente el nombre con el que refieres la viuda a su primer marido, Gregorio Navarro Oquendo de Orchiola. Entonces, uno pensaría con esto, bueno, perfecto, ya tenemos ubicado y bien ubicado cuál sería el origen geográfico del primer varón en territorio americano en llevar el apellido, y en dejar el apellido. Y acá es lo interesante, porque entonces ya con analizar el apellido y ubicarlo geográficamente ya me lleva a un lugar específico de lo que actualmente es España, pero bueno, en ese momento también todo un territorio con una construcción histórica per se. Pero si yo vuelvo para atrás a los datos que me aporta la genética y sobre todo el examen del cromosoma Y, lo que a mí me llama la atención y es también motivo de esta charla es que actualmente el haplogrupo que le asigna Family Tree DNA a Julio Navarro, mi padre, es EFTC1188. Este haplogrupo se publicó a las pocas semanas de efectuado el Congreso Iberoamericano de San Juan el año pasado. Sí. Ahí vamos a revisar. Sí. Ahí está. Admitir. Bien. Buenos días a los que los admití recién. Disculpen. Disculpen por haberlos admitido tarde. Entonces, volvemos para acá. Les comentaba, cuando presenté una primera versión de este trabajo el año pasado en el congreso que se hizo en San Juan, el haplogrupo que tenía asignado a mi papá hasta ese momento es el que se ve en la parte superior destacado en negro. EFTC78767. Ese haplogrupo se actualizó en el transcurso de las 2-3 semanas posteriores a efectuar el congreso. ¿Por qué se actualizó? Porque apareció otro testeador, del cual desconozco cuál es su procedencia, pero ese testeador dio match en algunos puntos genéticos específicos que hizo que se actualizara el haplogrupo. Y a partir de ese momento, el haplogrupo se actualizó al que ven destacado en verde, EFTC1188. Y el supuesto
punto, el supuesto varón que habría dado origen a este haplogrupo, habría vivido hacia el 800 de esta era, de nuestra era. Entonces tenemos un haplogrupo que se habría iniciado más o menos 23.000 años antes de la era común, y su último punto conocido, el varón que habría dado origen a el haplogrupo actual, tal como está, como se define en este momento, habría vivido más o menos en el 800. ¿Por qué me interesa tanto el dato que aporta el haplogrupo? En mi caso, yo soy historiadora. No tengo herramientas de genéticas como para analizar desde lo biológico la información que me podría aportar estos datos. Pero sí me interesa porque yo los puedo cruzar con información arqueológica, que es un campo que sí puedo manejar. Algo me dice que va a ser mejor que chequee. Sí. Ah, no. Me hizo el oso esta vez. Sí, está Verónica Castro de Chile que no se puede conectar. Pero ok, no, porque... Ay, perfecto. Entonces, si yo cruzo la información que me aporta el haplogrupo de cromosoma Y con muestras arqueológicas, o sea, muestras halladas en contexto arqueológico, lo interesante es a qué tipo de muestras me deriva este haplogrupo. Y me deriva a muestras que sobre todo tienen que ver con población de las Islas Canarias, población aborigen de las Islas Canarias, de ahí Cascajo 42, Punta Azul 1, Guanche 2, Salitre 48, Guanche 11, una muestra ubicada en territorio africano, que es Necrópolis 697, y dos muestras que están ubicadas en continente europeo, una es Sagunto 1264 y la otra es José Saint-Pierre 9. Porque básicamente Family Tree DNA, aparte de proveer la información genética, también provee información de las conexiones ancestrales y con qué muestras arqueológicas coincide la muestra de la persona que envía su test, básicamente. Me quedo con las 8 primeras muestras arqueológicas porque son las más cercanas en el tiempo. Y se corresponden desde Necrópolis 697 hasta Cascajo 42 con el haplogrupo que está resaltado en color salmón en la parte superior, con EPF2546. Corresponden a ese periodo de tiempo. Como para tener una referencia entonces de por qué tomar en particular estos casos. A partir de ahí, lo interesante es, bueno, son muestras arqueológicas. ¿Qué tipo de muestras arqueológicas? Rastreando las distintas fuentes de información, la mayoría son, obviamente, restos óseos, con mayor o menor grado de conservación. Acá en las imágenes se ven por lo menos 3 conjuntos o 3 tipos de muestras distintas. Hacia la izquierda está la muestra que se excavó en José Saint-Pierre 9, en Francia, y se ve exactamente, como fue publicado por sus autores, cómo era el estado de conservación de la tumba en 1049 antes de que fuese desmantelada. La imagen inferior corresponde sobre todo a la muestra de Guanche 11, es una fotografía de David Cheskin que se utilizó para ilustrar precisamente una de las entradas relacionadas con el estudio de restos craneales con procedencia canaria que se hizo a través de la Universidad de Edimburgo. Y en la imagen que está a mano derecha, la parte inferior, es el depósito sepulcral infantil de la montaña de Cascajo, que corresponde a la muestra de Cascajo 42. Entonces, este es el tipo de muestras con las que compara, en el caso de Family Tree DNA, las muestras de personas
actuales, las personas vivas. Y lo interesante de la página es que referencia a cuáles son los artículos ya publicados dentro de la comunidad científica para que las personas, obviamente con un interés, puedan ir, buscar esas fuentes y obviamente leer todas estas publicaciones que están disponibles y que están publicadas precisamente. Entonces, sí, gracias. Voy a referir a, sí, Islas Canarias. Sí, Islas Canarias. Entonces, voy a referir brevemente a estas distintas muestras arqueológicas. Por un lado, la de Necrópol 697, son los restos de un hombre que vivió aproximadamente entre los años 81 y 210 de esta era, durante la época romana. El sitio arqueológico se llama Necrópol Oriental y está ubicado en Setif, en Argelia. Fue publicado en el año 2022 por el equipo de Antonio y otros autores. Y en ese artículo en particular se indica que la singularidad adicional de la población de esta necrópolis es la de ser catalogada como autóctona. Son los númidas o bereberes. Ya les digo, artículo publicado en el año 2022. Por el lado de José Saint-Pierre, que es la imagen que tienen en pantalla, se considera que es un hombre mayor de 30 años. Ustedes ven, ahí se ve la imagen, sobre todo de un sepulcro infantil, pero junto con ese resto infantil también hay restos de otros adultos. Específicamente uno es el que da lugar a este estudio, un hombre mayor de 30 años que vivió aproximadamente entre los años 414 y 548 durante la Alta Edad Media. El cráneo fue encontrado bajo los cimientos de la calle José Saint-Pierre en Angers, Francia. Según el equipo investigador encabezado por Alves, en una publicación del 2024, representa probablemente un migrante con afinidades genéticas con los actuales norteafricanos. Este individuo fue hallado en un yacimiento arqueológico situado en una antigua ciudad, probablemente construida durante la época romana. Respecto del otro hallazgo también en territorio continental europeo, que es Sagunto 1264, es un hombre que vivió aproximadamente entre los siglos XI y XIII, cuyos restos fueron excavados precisamente en la calle Sagunto 49, Valencia, España. La publicación de Olalde y su equipo de investigación, el del 2019, donde se indica que el sitio fue excavado en 1997 y que en ese año se encontró una necrópolis islámica datada de los siglos XII a XIII en la margen derecha del río Turia. Los últimos 5 casos yo los agrupé, sobre todo al ser población de origen aborigen canaria, por tener rasgos comunes. Y de hecho, los distintos autores, tienden a coincidir en que los guanches fueron genéticamente similares a lo largo del tiempo y que muestran la mayor afinidad genética con los actuales africanos del norte, lo que apoya firmemente la hipótesis de un origen bereber. Y esto fue publicado en Rodríguez Varela en un artículo del 2017. En el caso de Guanche 11, vivió hacia el 695-888 en la isla de Tenerife. Su cráneo no fue hallado en contexto, o sea, fue hallado, pero no registrado en contexto arqueológico. Por eso, al estar descontextualizado, no es posible rastrear el contexto de excavación, porque fue más bien un hallazgo fortuito o no académico, si se quiere.
y formó parte de una colección privada que actualmente se conserva en el Museo Anatómico de la Universidad de Edimburgo. En el caso de Salitre 48, que aparece estudiado en una publicación de Serrano, un equipo de investigación, la publicación es del año 2023, se indica sobre ese resto arqueológico que fue encontrado en la necrópolis de la Cueva del Salitre, en Montaña Rajada, las Cañadas del Teide, en Tenerife. Y por datación cronológica es bastante similar en el tiempo con la muestra de Guanche II, también encontrado en la isla de Tenerife. Por otro lado, Punta Azul I vivió entre los siglos XIII y XV y se encontró en la cueva de Punta Azul en la isla del Hierro. Fue sobre todo estudiado por el equipo de Serrano y también publicado en el año 2023. Y lo que mencionan los autores es que el perfil de los marcadores genéticos de la población pretérita de Canarias no difiere significativamente de las muestras modernas de Marruecos. Entonces señalan el estrecho parentesco de la población aborigen de las Islas Canarias y del norte de África, algo en lo que también coincide uno de los artículos de Ordóñez y su equipo de investigación publicado en el año 2017. Y por último, Cascajo 42, que es el que se ve en la imagen, que era apenas un niño de 6, 7 años cuando halló la muerte, vivió hacia el 1327 y 1440 durante la Baja Edad Media, e incluso es posible que fuera contemporáneo al periodo de la conquista señorial de Canarias. Sus restos fueron hallados en una pequeña cueva sepulcral localizada en la montaña de Cascajo, dentro de la región noroccidental de la isla de Tenerife. Y también fue publicado en el mismo artículo de Serrano y su equipo de investigación en el año 2023. Entonces, si uno reúne toda esta información arqueológica, lo que nos lleva es a trasladarla en un mapa. ¿Qué pasó? Ahí está. Entonces, tenemos 5 casos ubicados en Islas Canarias, un caso en norte de África, otro en Valencia, España, y el otro en Francia. O sea, trasladamos toda esta información a un mapa y lo que nos da es este gráfico. Y también nos lleva a pensar en un mismo origen, si se quiere, dada la alta cercanía genética de la población aborigen canaria con la población norteafricana. No me voy a meter en camisa de 11 varas haciendo afirmaciones que no corresponden sobre el origen de la población canaria, eso se los dejo a los arqueólogos y a los genetistas que ya bastante tienen con eso. Simplemente yo señalo lo que ya otros investigadores han publicado al respecto. Y es muy probable entonces que sea este tipo de población la que haya cruzado el continente europeo, que es la que se puede rastrear a su vez en los contextos arqueológicos ya citados. Entonces, esto nos abre un poco el panorama a que tenemos por un lado un apellido que refiere a una ubicación específica dentro del actual territorio español y que, si se quiere, a nivel social, a nivel de pertenencia étnica, se puede reconocer entonces como una familia de origen español y que geográficamente tendría su origen en el Mediterráneo occidental, genéticamente emparentados con población de origen bereber y norteafricano. Con todo lo que eso implica, entonces, pensándolo ya en una larga duración, todas las implicancias históricas, migratorias que esto tendría,
pensándolo ya en una investigación mucho más profunda. Por lo cual, lo interesante de esto es cómo la muestra de un varón nos permite empezar a entender no solamente los nexos con otros varones del grupo familiar. De hecho, esta foto a mí me encanta, debe ser del año 83, inicios del 84, se ve a mi padre junto a mi mamá, está mi abuelo paterno, que no lo llegué a conocer, a José Alberto Navarro, está mi primo mayor, está Pascual, y cómo empiezan a conectar algunos de mis tíos que ya no están entre nosotros, mi tío Chelo, mi tío Pila, pero lo interesante es cómo a partir de la muestra de un varón se puede no solamente conocer los vínculos genéticos más inmediatos con otros miembros de la familia, sino también toda la información que puede aportar desde lo genético para entender la historia y la genealogía de un grupo familiar ya a través de los siglos, pero también la genética ya pensándolo más allá del espacio inmediato donde transcurre la existencia cotidiana, sino en un plazo temporal mucho mayor. Obviamente se puede objetar que todas estas hipótesis se establecen a partir de una sola muestra genética, pero también aspiro a que con el tiempo más varones del grupo familiar puedan hacerse el test y de ese modo corroborar o refutar las afirmaciones que se pueden hacer hasta el momento con la información que ya está disponible. Y esto no es más que un recordatorio para pensar que incluso un obrero jubilado, como mi papá, a través de unas pocas gotas de saliva, tiene un montón de información para aportar, no solamente a la historia familiar, sino también a la historia de cómo fue la población del continente americano en tiempos recientes, últimos 4 siglos, sino también para pensar la historia de los movimientos migratorios en un alcance temporal y espacial mucho mayor. Así que bueno, esa es la presentación para el día de hoy. Excelente. Felicitaciones, Liliana, muy bueno. Sí. Sí, estoy anonadada. Muchas gracias. Eso, vamos a mostrarle a todos, Marta. Ahí está. Ahí está. A ver, ahora que aparezca, quiero querer que aparezca en pantalla. Ahí está. Pará. Y si no, ahí está. Qué regalo hermoso. Muchísimas gracias a todos. Gerardo levantó la mano. Sí. A ver, ahora obviamente momento de comentarios, preguntas, sugerencias, críticas constructivas. Bueno, Liliana, te quería felicitar, muy bueno. Por Chile o bajó de Perú para acá, no sabéis. No sabemos. Sabemos que en el censo de armas de 1602, él se presenta con caballo y armas. Entonces ya sabemos que en 1602 es vecino, es morador y forma parte de la vida social del puerto de Santa María del Guanaire. Pero no sabemos cuál es su procedencia. Exactamente. Hasta ahora lo que pude rastrear documentalmente son estas 12 generaciones, desde el geniarca hasta la generación actual de mi papá, lo que no significa que no haya más generaciones posteriores. Puede venir a combatir con él o a vender, ¿quién sabe cuál era? Esa época todavía es de conquista. Claro. Pero venían a vender también, me parece, ¿no? Vender, Sí. no me acuerdo. Sí, él de hecho, en la compra-venta original de este cuarto de solar que después vende la viuda, él figura como mercader. Claro, era mercader. Sí. Muchas gracias. Así que, bueno, si tienen hacer alguna tal pregunta, cual.
Para, Ahora sí, manejalo vos. sí, pero espera que Que el lo máximo para poner la... Y en la parte de baja, ¿de qué provincia sería? ¿Bilbao, que está al lado de mar? ¿O Claro, Vizcaya Mira, ¿cómo? y toda esa región. O sea, esa información es la que nos aporta su apellido. Habría que corroborarlo, obviamente, con material documental y también en la medida que vayan apareciendo nuevas muestras genéticas que también puedan esclarecer un poco el panorama desde los genéticos. Ahora, escucha. antes tenés que contestar alguna pregunta? Sí, Eh, está haciendo un montón de puntas. también, Bueno, creo que ahora los escucho. Muy fuerte. Ah, buenísimo. Sí, veo que Claudia, levantaste la mano. Explicar que también es presencial, estamos en una cosa mixta, ¿no? Hola Liliana, es que estaba activando el micrófono. Nada, darte la enhorabuena, me pareció interesantísima la charla. Más la parte genealógica que la antropológica de decirte, porque claro, ya se me hacía más lejano, ¿no? Me interesaba más la parte genealógica. Entonces, claro, mientras, como despertaste la curiosidad, mientras estabas comentando lo de el caso de Urquiola y de Oquendo, ¿no? Sí, Estuve mirando, no sé si te fijaste en el archivo de India, sí que hay documentación de gente de Oquendo y de Urquiola. Y he visto que hay algunos que son procedentes de Vergara, que es un pueblecito que está muy cerca de lo que es el parque natural, y que quizás allí haya en el archivo de Indias alguna pista que te permita avanzar un poquito más. Desde luego, apasionante la investigación. Enhorabuena. muchísimas gracias. Sí. Hola, Hola, sí. ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Bueno, de Salta te estoy hablando. Te hago una consulta. Sí. ¿Cuál es el costo de la determinación genética para llegar a estas conclusiones por persona? Sí, actualmente no recuerdo bien si el examen de ADN y el BIT-I, no sé si está en algo de $400, no recuerdo exactamente. Claro, Porque hay distintos niveles de examen, ¿no? Uno más básico de 37 marcadores, hay uno de 69, si no recuerdo mal, 111, y el mayor es el de 700 marcadores, que además tiene la ventaja que se va actualizando en el tiempo. A medida que se van sumando nuevas muestras, también se actualiza en el tiempo la progrupo. ¿eso es en Buenos Aires? No, esta empresa en particular se maneja a través de un laboratorio que está ubicado en Rosario y es a través de Rosario que se envía la muestra tanto hacia el laboratorio como son los del laboratorio los que la envían a Estados Unidos. Porque Perfecto. también tenemos el tema que en Argentina no se puede hacer el envío directo de muestras genéticas hacia otro lugar, por cuestiones de aduana, correo, etcétera. Correcto, Entonces, correcto. también Porque está ese impedimento. pensaba así, como votan es un caso, y lo importante sería generar una muestra Sí, que tenga significancia estadística. tal cual, O sea, que te diga que no es producto del azar. tal cual. Por eso que me interesaría que otros varones del grupo familiar a futuro puedan hacerse también el mismo examen, de modo tal que se pueda corroborar o contrastar la información, pero bueno, tener otras muestras para poder comparar la que ya está disponible. Bueno, perfecto. Muy buena tu charla. Muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias, igualmente. Adiós, adiós. Saludos a todos. Yo no quiero preguntar, quiero agregar, ¿qué sentiste cuando en San Juan tuviste esa noticia? Porque eso es para morirse. Bueno, acá, no sé si lo llegan a escuchar, me preguntaron qué sentí cuando escuché en San Juan, cuando escuché la información por primera vez, la fuente. Eso no lo escuché. Yo me sentía como el capítulo final de Raíces,
cuando están comentando toda la genealogía y en un momento dice, porque junta, quite, y el investigador empieza a saltar de la emoción y le hace repetir 20 veces al mismo narrador que vuelva a mencionar esa parte, yo estaba igual. No podía creer lo que estaba escuchando, porque una información que en mi caso fueron hasta ese momento un poco más de 4 años de investigación. Pero sé que es que para algunos viene desde la década del 70 y no sé si antes también. Entonces poder corroborar documentalmente ese dato y que eso a su vez me llevase a la genealogía, sobre todo a las generaciones de Buenos Aires, para mí fue, es la piedra de Rosetta y es raíces, están en el mismo nivel. El encontrar la herramienta necesaria para poder dar ese salto temporal y espacial también. Sí, yo no, es como que me pongo en el lugar y creo que él moría. Sí. Hermoso esa experiencia que ha vivido. Si hay más preguntas, están saliendo. Sí, bueno, a ver, ya que estamos. También les contamos que la charla esta, la conferencia, es mixta, es tanto virtual como presencial, hay bastante gente acá en el instituto, entonces hay preguntas de acá y preguntas virtuales, ¿no? Bueno, ahí veo que Mónica levantó la mano, también Juan José, así que... Sí, empiezo yo. Te quiero agradecer, Liliana. Les quiero comentar a todos que con Liliana somos parientes. Exactamente. Del lado de nuestra madre son Navarro. Liliana es descendiente de uno de los hijos de Carlos y nosotros somos descendientes de otro de los hijos. Así que mira, vos encontraste tu piedra Rosetta y para tanto mi hermana como para mí, vos sos nuestra piedra Rosetta, porque nosotros habíamos quedado hasta Gregorio y nos habíamos concentrado en San Juan y nunca se nos ocurrió ampliar la búsqueda y buscar. Así que te agradecemos mucho y realmente muy interesante todo, muy interesante. Muchísimas gracias. Así que bueno, ya está. Gracias. Juan José, te veo con la mano levantada. Sí, hola Liliana, buen día. Realmente Buen día. fantástico. Ya no sé cuántas veces he ido escuchando partes de esta charla tuya tan apasionante. Y bueno, ya vos escuchaste también durante el Congreso la ponencia que tuve sobre el linaje de los Astorga, que lógicamente está vinculado también con los Navarro, y por ahí creo haber visto en algunas de las diapositivas que pasaste al principio, hay un Navarro casado con una ladrón de Guevara, que Sí. yo en el árbol genealógico ampliado también aparece esta señora ladrón de Guevara, que lógicamente después me lleva hasta Juan Jufré. Pero volviendo al caso particular de esta genealogía que yo había presentado, este linaje que era totalmente patrilineal, ¿no es cierto?, de padre a hijo, a nieto, etcétera, 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 hasta la generación más o menos 14, creo que llegué en la actualidad, donde el último descendiente de ese genearca, lógicamente Astorga, se llamaba igual, Juan Astorga, igual que el genearca, me aparecía como casado en Córdoba y que no había tenido descendientes. Pero, oh sorpresa, en algún momento de la historia se acerca alguien y me dice, no, yo soy hijo de ese Astorga, del cual usted sostiene que no tuvo hijos. He llegado hasta ese capítulo donde esa persona ya se ha hecho el ADN. Y esto que vos presentas hoy día me ayuda muchísimo para ayudar a esta persona a que haga más o menos el mismo recorrido, buscando o ampliando a través de distintos tipos de estudios de ADN, pueda ampliar esa información y lógicamente reforzar aún más no solamente su vinculación con ese Juan Astorga, que nunca lo reconoció ni absolutamente nada, como tal, ni creo que lo conoció, porque seguramente dijo que no lo había conocido nunca, de manera de que, te vuelvo a reiterar, esto me va a servir muchísimo para apoyarlo a él y sugerirle, entusiasmarlo a que se haga este tipo de estudios de ADN para que amplíe su panorama familiar y logre resolver esta historia que finalmente algún día
es decir, en el futuro cercano yo entiendo que lo va a poder resolver porque el derecho a la identidad nos corresponde a todos y creo que para él, antes de partir, va a ser muy importante. Gracias, Liliana. Porque además la idea de esto es, lógicamente yo presento un caso, que es el caso que mejor conozco, pero que esto también sirva de modelo para que otras personas puedan interesarse y puedan hacer también ese cruce entre cruzamiento de información entre la genealogía y la genética. Porque además la información que está contenida y que uno muchas veces no conoce es riquísima y es abundante. Entonces, aprovechar estas herramientas, que obviamente, por ejemplo, para nosotros en nuestra situación económica actual es un poco costoso, pero no es imposible tampoco de acceder. Entonces, creo que esto se puede tomar como una referencia para que también otros se apropien de este método, más que nada, y lo puedan aplicar a sus propias investigaciones. Sí. Perfecto, correcto. Sí, es así. Bueno, y veo que Gerardo tiene la mano levantada. Hola, bueno, felicitarte primeramente. Me llamó mucho la atención que alguien de las ciencias sociales entienda también la estadística y de ahí pasa a la antropología directamente con restos arqueológicos, trabajando fantástico. Me encantó cómo lo diste a la charla, excelente, aprendí un montón de cosas. Y bueno, y una pregunta más mundana. Sí. Nombraste diferentes tipos de análisis. Yo me hice el autosómico, y ese no me sirve mucho a mí porque yo lo que busco es cómo crecer en mi genealogía hacia atrás, en el tiempo. Entonces, el autosómico me da un pantallazo muy general, pero al trabajar con el X o con el Y, ya vas a una línea más directa que es mucho más fácil de entender, digamos. Entonces, cuando yo me hice este autosómico, ahora me dan las ofertas para ir ampliándolos. Entonces tengo la primera, suponte, de $90, la segunda de 200 y así. Entonces, ¿tiene sentido que yo lo vaya haciendo de a poco, pidiendo que se vaya desbloqueando el nivel que sigue, por ejemplo? ¿Qué información puedo sacar? ¿De qué tipo de utilidad me puede servir? Claro. Yo hablo desde mi experiencia. Para mí lo mejor fue pagar una sola vez el Big E, una sola inversión, ya está. Y además porque se va actualizando en el tiempo, entonces para mí esa fue la mejor opción en cuanto también a... Y eso te da como 700 marcadores. Tal cual. Entonces es más completo. Claro, los otros no tienen sentido. Tal cual. Y además, en mi caso también fue un salto al vacío, porque yo envié la muestra y no esperé a que la muestra llegue a Estados Unidos. Yo ya compré el Big E. Es así, salté al vacío y eso me ha dado buenos resultados. El mitocondrial, la ventaja es que es un solo análisis, entonces no necesita actualizaciones, no hay niveles de mitocondrial, es un análisis y de hecho en estas últimas semanas la misma empresa ha actualizado, ha refinado los marcadores para lo que es ADN mitocondrial en base a las muestras que ya tenían. Yo lo que hice para comentar, no sé para dónde está, yo lo que hice para comentar fue, mandé el autosómico, que lo hice lo compré a través de mi primera página, fue al laboratorio de Rosario lo manda a Estados Unidos, y nada más, lo pagué en pesos. Y después, una vez que estaba allá, ahí sí, directamente con la empresa Family Tree DNA, hice el pago del Big E, que realmente es costoso para el cambio nuestro, pero lo pagué en dólares directamente a la empresa y al término de un mes, una cosa así, me llegan los datos y ese se va actualizando continuamente. El mitocondrial también lo pagué y era exactamente igual al que me había generado Claudio Bravi acá en La Plata, ¿no? En la ciudad de La Plata. Así que era idéntico pero en su momento no estaba. Y, es decir, una vez que está la muestra allá, la muestra está congelada y sobre esa muestra se pueden ir pagando a medida que uno va juntando e ir haciendo lo que quieren. Pero menos del Big E no sé si conviene tanto, porque... Y se va actualizando continuo, eso es lo que tiene. Sí.
Es decir, es estadístico, ¿no? Es probabilidad de que vayan apareciendo, cuanto más se hagan análisis, van a ir apareciendo más datos. De hecho, van cambiando continuamente. Sí. No sé si hay otra pregunta. Ahora. Sí. Tenemos, disculpe, pero como la reunión es presencial y virtual, hay todo un movimiento acá también interesante, ¿no? Dentro del... Hay un movimiento de café y cosas ricas, que es el movimiento que más nos gusta. Claro. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, algún comentario. Esto va a quedar grabado aproximadamente en una semana por ahí. Va a quedar, se va a subir al canal de YouTube de la página del Instituto de Genealogía Heráldica de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Argenprova, uno la va a poder escuchar desde ahí, desde el que no pudo, por ejemplo, recién me escribió Verónica Castro desde Chile, que no se pudo conectar. Entonces, en una semana se va a subir a la página de YouTube. Ahí, no sé si hay alguien más. Ahí veo que Claudia levantaste la mano. Ahí pusieron que el Big E está a $399. Claro, no, por ahí no es barato para nosotros. Pero bueno, ya teniendo la muestra en Estados Unidos, en el laboratorio, es después una cuestión de juntar el dinero de a poquito y poder hacerlo. Sí. Creo que en pesos me parece que nuestra primera página los tenía alrededor de 85.000 pesos, una cosa así. Era el autosómico, que era con el que uno manda la muestra a Estados Unidos, ¿no? Y llega por Mercado Libre a cualquier lugar. Hay una mano levantada. Sí, Claudia, ¿tenés la mano levantada? Sí, quería consultarte. Si cuando pusiste en la aplicación, o sea, te hiciste el test, bueno, le hiciste el test a tu papá y Sí. pusiste la aplicación, ¿te salieron coincidencias, o sea, más o menos cercanas, bueno, no tan cercanas, sino de tercera, cuarta, quinta generación? Sí, en el ADN autosómico me han salido coincidencias. También, y esto me parece que es bueno comentarlo, muchas de las coincidencias son con buscadores de su identidad de origen, porque es también uno de los motivos por los cuales, por lo menos en Argentina, muchas personas se hacen el ADN, sobre todo el autosómico, para poder conocer cuál es su identidad de origen biológica. Entonces, varias de las coincidencias me han salido con buscadores, pero también personas que tienen un interés genealógico, conocen su genealogía, conocen su origen. De hecho, es interesante y es hasta placentero poder corroborar el punto de unión con esas personas cuando uno tiene la información de ambos árboles genealógicos. Pero bueno, también es esto. Soy consciente de que estos tipos de estudios también ayudan a muchas personas desde otro punto de vista, que es cuando se quiere saber cuál es la procedencia biológica. Ahí Andrea hizo un comentario. ¿Lo querés decir, Andrea? Sí. Hola, ¿cómo están? Estoy hablando desde Rosario. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Se escucha. No, bueno, te felicito por la charla. Pude escuchar algo, especialmente la última parte. No, este tema de la posibilidad de acceder a estos test, como el que estaba comentando la disertante, de el I, que o sea, para acceder a indagar la línea paterna, para mí, y que hay varios de test, de este tipo de test de cromosoma I, que se llaman, ¿no? ¿Cromosoma I? Sí, cromosoma I. Línea paterna, hay varios. Pero yo siempre y bueno, tenemos el problema generalmente de los costos. Este es uno de los test más costosos.
Entonces, teniendo en cuenta eso, por supuesto que habrá gente que puede acceder sin ningún problema, pero hay muchas otras que no. Entonces, lo que yo planteo es que a lo mejor el test que es más económico, que también uno rastrea la línea paterna, sirve también, no hay que descartarlo. No, no. ¿De qué depende esto, el test? No es que porque sea el más completo, y por eso mismo a lo mejor también el más caro, por supuesto que tiene sus ventajas, pero hay que analizar esas ventajas que tiene, si a mí me van a servir, si para mí, si para mi búsqueda tienen utilidad, porque tal vez no la tengan, depende, eso es lo que yo estoy escribiendo acá, de los objetivos que uno tenga al comprar este tipo de test I. Yo no soy especialista en test I, nunca nunca nadie de mi familia se lo ha hecho, para mis búsquedas yo no lo he considerado, nunca lo he necesitado. Conozco mucha gente que tampoco lo ha necesitado y mucha otra gente que sí. Y como dice la disertante, a muchas personas les es útil acceder al test I, el más completo, el full I. Bueno, es decir, lo que quiero plantear es esto. No descartemos la posibilidad del test básico del cromosoma I. Depende de nuestros objetivos. Recalco eso nada más. No, totalmente, en eso coincido. También es cierto que hay muchísimas calculadoras genéticas gratuitas donde uno simplemente sube sus datos en crudo y te dan una aproximación. Eso a mí en particular no era lo que necesitaba. Yo quería una información precisa y por eso apunté a este tipo de test, sobre todo porque yo cuando lo contraté fue con la intención de conocer el origen del geniarca. Claro. Entonces ya fui específico a eso. Perfecto. Lo que no significa que, incluso creo que la misma plataforma ofrece una predicción del haplogrupo I bastante general a todo aquel que tiene subido su autosómico. Ni siquiera es necesario contratar el servicio. Como nunca lo necesité porque ya había contratado desde el vamos el Big I, no sé cómo funciona la predicción que ofrece actualmente la empresa. Pero sí que incluso está disponible para los usuarios que simplemente tienen un autosómico o que tienen un kit más básico. Para un tema genealógico, el Big I es por ahí para una identidad, pero para un tema genealógico, si uno quiere apuntar a una generación muy atrás, es por ahí el ideal. Si quiere uno buscar una relación familiar, por ahí es importante todos, ¿no? Claro. Yo creo que primero hay que... Yo creo que lo primero es averiguar qué me ofrece cada uno de esos test I. ¿Qué es lo distintivo de cada uno de esos test I que se ofrecen, el Big I, el I común? Primero indagar bien eso. Y después, ¿cuáles son mis objetivos? Como los tenía claro la disertante, tenía clarísimos sus objetivos, se dio cuenta que el Big I iba a hacer lo que ella necesitaba realmente, perfecto. Entonces uno hace todos los esfuerzos económicos, principalmente, para comprar ese test. Pero si no se tiene claro eso, yo no aconsejaría, bueno, compro el Big I, el que es el más completo, porque a lo mejor no lo necesito. Eso es lo que yo aconsejo. Sí, totalmente. Muy bien. Mónica, te veo con la mano levantada. Sí, yo quiero contar una experiencia personal con esto. Con mi hermana hicimos el mitocondrial. Pagamos por ese. Al año, esto lo hicimos hace 5 o 6 años, nos vino la oferta de ampliarlo y hacer el antisómico, autosomal, digo yo siempre por traducción de inglés. Sí. Entonces, sencillamente pagamos la diferencia y ahí lo analizaron desde ese punto. Y es cierto que uno no sabe a veces qué va a encontrar. Pero, por ejemplo, con el mitocondrial, nosotros del lado de nuestro abuelo materno estábamos frenadas. Sabíamos el nombre de su madre, pero él era hijo de madre soltera y no teníamos nada más. Con el tema del ADN mitocondrial, resulta que encontramos descendientes de una hermana melliza de esa bisabuela nuestra, los padres de ella, y nos ayudó un montón. A veces me refiero,
cuando uno lo compra no sabe realmente qué cosas puede averiguar o qué cosas puede llegar. Es un poco un salto al vacío, tirarse en la pileta. Tal cual. Entonces, Sí, quizás sí, sí. empezando con uno más básico, viendo qué resultados le va dando, las empresas estas siempre permiten después aumentar, pagando por supuesto, aumentar la información que uno recibe. Así que bueno, será eso, la experiencia personal sobre eso. Perfecto, muchas gracias. Sí, es decir, yo creo que no hay que engañarse que porque, viste, parece que porque es el más caro, o sea, relacionar el más caro el mejor. No es así para nada. El más caro te ofrece determinadas cosas. Si te sirven, se analizan y, bueno, se ve. Y como vos decías, Mónica, recién, por supuesto, generalmente se empieza haciendo el test con el autosómico común, que es el más económico, que muchas veces está en oferta, por ejemplo, en esta semana está en oferta, y creo que por 80.000 pesos se compra y en 12 cuotas. Y a partir de ahí, como vos decías, Mónica, se te abrió un pantallazo, encontraste gente. Pero bueno, claro, la disertante tenía un objetivo clarísimo, necesitaba el I, y bueno, es otra historia, son historias distintas, cada uno tiene historias de búsqueda distintas. Bueno, como veo que hay varios que están abandonando la sala, nada, agradecerles a todos por su presencia, por su tiempo. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado y nada, no tengo más que palabras de agradecimiento para todos los que estuvieron presentes. Bueno, agradecemos a Liliana también y como Instituto de Genealogía de la Provincia de Buenos Aires, los esperamos en la próxima conferencia, que ya la vamos a avisar a través de las distintas redes, por Instagram, por Facebook o por los grupos de WhatsApp, que bueno, son todos los meses. Así que les agradecemos desde Genproba. Agradecemos también la difusión que hizo la Federación Argentina de Genealogía de la actividad que estamos haciendo. Bueno, y esto lo venimos haciendo desde hace años. Estamos todavía un poquito complicados en el tema porque dentro de la provincia de Buenos Aires el instituto tiene un montón de socios y están presencial y además estamos en forma virtual. Entonces, pero cada vez estamos un poco... mejorando. ¿Qué está diciendo? ¿Qué decís, Gerardo? Que van mejorando, sigan así. Claro. Entonces, estamos un poco como que estamos aprendiendo a manejarnos entre la virtualidad y la presencialidad, ¿no? Para poderlos escuchar a todos y ver y presentar. De hecho, lo que ustedes vieron en la pantalla en su computadora está presentado con un cañón acá también en una pantalla para la gente que está en forma presencial. Entonces, bueno, se nos complicaba un poco todo el tema logístico, pero bueno. Es cuestión de práctica. Se complica, pero se resuelve. Eso es lo importante. Bueno, les agradecemos a todos. Gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos los presentes. Hasta luego.